saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera prédica del año y como siempre les digo, para mí predicar es un alto honor. Es el mayor honor que puede recibir un ser humano, hablar a nombre de Dios mismo. Y de ahí la importancia de la preparación, ¿no? La importancia de tratar de escuchar lo que Dios tiene para el predicador, de manera personal e íntima. Porque si al predicador Dios no le habla, el predicador no tiene qué cosa decir. Porque no es palabra de hombre la que se predica, sino es palabra de Dios. En ese sentido, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar y pedir que el Señor nos hable a través de su bendita palabra. Inclinamos nuestros rostros. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres un Dios misericordioso, eres un Dios de amor, pero también sabemos que eres un Dios justo, un Dios temible, que nunca dará por inocente al culpable. En ese sentido, Padre Santo, te damos gracias por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el justo que pagó por los injustos. Por eso es que estamos, Señor, presentes delante tuyo aquí, en ese sagrado nombre de tu amado Hijo, que por su sangre hemos sido curados, por su sangre hemos sido limpiados, el justo por los injustos. En ese sentido, Señor, queremos pedirte que nos asistas con tu Espíritu Santo y nos hables a cada uno a través de tu palabra de manera íntima y personal, según nuestras necesidades espirituales, según nuestras necesidades emocionales, en medio de nuestros conflictos y problemas que cada uno seguramente tiene. En esa esperanza, Señor, iniciamos esta predicación en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En vuestros trípticos escogí un versículo, ¿no? El texto que voy a predicar está en Lucas, el Evangelio de Lucas, y voy a predicar en Nueva Versión Internacional. Y nuevamente pregunto, levanten la mano los que tienen Nueva Versión Internacional ahorita en su mano. Yo pensé que había más porque compramos 10 Biblias NBI y se repartió en los que están presentes. ¿Se repartió? Sí. Ya, ahí, perfecto. Voy a predicar en Nueva Versión Internacional. Ahora, ¿por qué es importante de repente tratar de seguir el texto en la versión que se predica? Porque es cierto, es exactamente lo mismo de acuerdo a los originales, pero algunas versiones son un poquito más, se podría decir, digeribles en cuanto al idioma español-castellano. Y en este caso, este texto se adecúa más para esta prédica. Por eso es que escogí Nueva Versión Internacional. Entonces les invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Recordemos que Lucas no fue un apóstol, ¿no? Lucas fue un médico, ¿no? Y vamos a ver en el transcurso de la prédica, ¿no?, cómo es que un médico termina escribiendo un evangelio, porque sabemos que los otros evangelios son escritos por apóstoles. Pero ¿cómo un médico termina escribiendo un evangelio? Eso vamos a ver. Pero este texto explica dos cosas que las puse y están en el versículo de Lucas capítulo 1, versículo 66. Si ustedes buscan en la versión que tengan en vuestra Biblia, Lucas capítulo 1, versículo 66, dice así: quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Se preguntaban, ¿qué propósito tendrá este niño? ¿Qué cosa va a ser? Yo siempre me pregunto, y en cada uno de mis hijos, siempre decía, ¿qué cosa será? ¿Qué carrera estudiará? ¿Se casará? ¿Cuántos hijos tendrá? ¿Qué llegará a ser mi hijo o mi hija? Y acá la pregunta es, ¿qué llegará a ser este niño? Y la pregunta la hago más personal. ¿Qué cosa somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito principal de vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué consumimos el oxígeno de la tierra? ¿Para qué estamos aquí?
Esa es la primera pregunta que vamos a responder con este texto. Porque dice, porque la mano del Señor lo protegía. Si estamos aquí es porque Dios nos protege. La palabra del Señor bien dice en uno de los evangelios que uno no sufre daño cuando construye su casa sobre la roca. Y nosotros estamos sobre la roca. Por eso es que estamos aquí. Porque si no estaríamos quizás, como siempre digo, con sábanas, con las sábanas, ¿no? Ahorita, a esta hora. O quizás estaríamos durmiendo la resaca del sábado en la noche. O quizás recuperándonos de la droga de la noche. O quizás estaríamos trabajando, simplemente. Pero no estaríamos acá. Ese es un signo de que Dios nos protege. De que nuestra casa está sobre la roca. Porque vendrán tempestades, vendrán inundaciones y esa casa no se destruirá. Por eso dice acá, porque la mano del Señor lo protegía. Pero la pregunta es, ¿y para qué me protege el Señor? ¿Para que disfrute de la vida a mis anchas? ¿Para eso me protege el Señor? Este texto también va a responder, ¿para qué Dios nos protege? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué vivimos? Entonces les invito con estas dos preguntas a estar atentos en esta predicación y que podamos recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Voy a dar lectura del texto en la Nueva Versión Internacional. Entonces, Lucas capítulo 1, versículos 57 hasta el 79. El 80 no voy a predicar. Yo decía, qué suerte del que predique Juan el Bautista, que está en el capítulo 3. Y agradezco a Dios que el próximo mes me toca predicar ese capítulo y me alegro. Eso lo voy a dejar para el próximo mes, el versículo 80 de este capítulo 1, que es el último versículo. Entonces voy a predicar del versículo 57 al 79. Entonces les invito a abrir vuestras Biblias, si es posible ver a todos que estén con su Biblia abierta y encuentren ese capítulo 1, versículos 57 al 79. Los que tienen el texto, los que no tienen todavía el texto, levanten la mano, por favor, los espero. No tienen todavía el texto, los espero, hermanos. Busquen el texto. Ahora, ¿por qué es importante buscar el texto? Porque de repente no estoy siendo apegado a la palabra de Dios. Y ustedes deben darse cuenta. Y al final de la prédica no me tienen que agradecer nada, ni decirme que Dios me habló a través de usted, no, sino me tienen que decir, hermano, sabe, me di cuenta que esto que dijo usted me parece que no está de acuerdo a las Escrituras. Y yo lo voy a recibir con amor porque voy a estudiar más. De eso se trata. Entonces, muy importante es que ustedes vean si el predicador está predicando la sana doctrina. Siempre que me pregunta alguien, ¿y a qué iglesia debo asistir cuando de repente le hablo de Cristo? No le digo obviamente a mi iglesia, me gustaría, pero le digo a una iglesia donde la predicación sea de la sana doctrina. Porque hasta en lo natural, de lo que te alimentas, va a ser tu salud, de lo que comes. Y este es el alimento espiritual. De cómo te alimentes espiritualmente, vas a ser espiritualmente, o sano o enfermo espiritualmente. Entonces, muy importante es que ustedes escudriñen las Escrituras, no reciban todo lo que les da. Si ustedes les invitan un sándwich de repente en la parada, que está no adecuadamente de repente envuelto, servido, ¿se lo comen? O lo revisan por lo menos, ¿no? Igualito tenemos que ser con la Escritura. Si cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué no vamos a cuidar nuestro espíritu? En ese sentido, de repente es esta exhortación, que cada uno venga con su Biblia.
y cada uno esté atento a lo que uno habla, el predicador. En ese sentido voy a comenzar a dar la lectura. Discúlpenme que los exhorte desde tan temprano, el primer día de la semana. Y dice así, versículo 57. Cuando se cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió su nombre, es Juan. Y todos quedaron asombrados. Al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedía. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Ahí está el versículo central, porque la mano del Señor lo protegía. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto. Así lo juró a Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Versículo 76. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación, mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Como ven, acá inicia Lucas cuando se cumplió el tiempo. Habla de tiempos. Lucas tenía una formación médica. Entonces era un hombre posiblemente por su formación académica muy sistemático, porque nuestro organismo tiene un orden, tiene un comportamiento, el universo tiene un comportamiento, por eso también los que estudian el universo o los matemáticos, pues tienen un pensamiento muy sistemático, porque estudian parte de la creación de Dios. Y la creación de Dios es muy sistemática, es ordenada. Si uno ve una célula, si uno ve un órgano, si uno ve un sistema de órganos, se va a dar cuenta de que es muy ordenado. Es perfectamente ordenado. Y si falla en lo más mínimo, comienza a dañar otros órganos o otras células y finalmente va a su destrucción. Igual es el universo. Nuestro sistema está organizado de tal manera que si estamos un poquito más cerca al Sol o un poquito más lejos, simplemente ya no se concibe la vida. Todo tiene un orden. Entonces este hombre, que era médico, pues tenía un pensamiento muy sistematizado. Él, por su formación, deseaba entender las cosas de una manera ordenada. Y así que escribe 2 libros. Y vayamos a esto primero. Si me acompañan, si no les leo, en Primera de Hechos de los Apóstoles, él escribe Hechos de los Apóstoles, que es el libro que está después de Juan, después de los 4 evangelios, ¿no? Está Hechos de los Apóstoles. Y recordemos, como dije al inicio, Lucas no era un apóstol. Lucas no vio al Señor Jesucristo. Lucas no conoció en persona. Lucas no recibió la enseñanza del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo escribe un evangelio? Es la pregunta.
o cómo escribe el hecho de todos los apóstoles. Ahí vamos a ver, y es lo que dice Lucas. Miren, capítulo 1 de Hechos 1, versículo 1, dice así: estimado Teófilo, le escribe a una persona que se llama Teófilo. Los comentarios dicen que posiblemente era una persona con autoridad o con un nivel económico elevado. Entonces posiblemente Lucas quería financiar quizá la distribución de estos 2 libros que él escribió. Y le escribe a Teófilo y le dice: estimado Teófilo, en mi primer libro, se supone que este es su segundo, el primero es Lucas, el Evangelio. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Este es el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Habla de los apóstoles en el primer libro. Los comentarios dicen que Lucas tuvo mucha amistad con el apóstol Pablo. Posiblemente Lucas era originario de Antioquía, y nosotros sabemos que cuando el apóstol Pablo, el año 34, se convirtió a Cristo, de ser perseguidor, asesino de la iglesia de Cristo, finalmente terminó a los pies del Señor, sirviéndolo. El año 34 posiblemente, después de Cristo. Y el año 44, su primera misión fue fundar con Bernabé la iglesia de Antioquía. Los comentaristas dicen que posiblemente el apóstol, diré Lucas, le voy a decir el Lucas porque no era ni apóstol, ni era, de repente, era un médico. Lucas, el médico, pues conoció posiblemente, porque él no era judío, él era griego. Entonces, y esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia que convocó no solo a judíos, sino también a gentiles. Gente que no era judía, gente que era despreciada por los judíos, diciendo que no eran parte del pueblo de Dios. Los llamaban paganos, idólatras, que estaban condenados a la destrucción. Lucas era griego y posiblemente en Antioquía conoció al apóstol Pablo y se hizo muy amigo de él, porque en Filemón, versículo 24, ahí solo hay un capítulo en Filemón, pues Lucas le dice compañero. Y en Colosenses, en el capítulo 4, 14, después pueden revisarlo, le dice el médico amado. Lo estimaba el apóstol Pablo, y por supuesto Lucas también estimaba al apóstol Pablo, tanto así que lo acompañó en sus viajes de peligros, viajes de enemigos, internos, externos, como Pablo dijo, viajes de sufrimiento. Sufrió naufragos, y en uno de esos naufragios estuvo Lucas, su compañero. Pero la pregunta de este médico posiblemente era: ¿y esta hermosa enseñanza dónde empezó? ¿Cómo empezó? ¿Dónde se originó? ¿Cómo es que todo esto vino a crecer tanto? Él fue testigo del crecimiento de las iglesias de miles en miles en miles de personas. Se convertían 2,000, 3,000 por vez. Y él era testigo de eso y quería saber cómo es el orden de las cosas. En esa su formación académica sistemática, quiso ordenar las cosas y escribirlas. Obviamente tenía que, para eso, prácticamente convivió con el apóstol Pablo en sus viajes, y también, esto vamos a verlo en el capítulo 1, que ya fue predicado, pero es bueno mencionarlo como una introducción. En el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, dice así, versículo 1: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido.
entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales, servidores de la palabra, los que estuvieron con Jesús, los que lo vieron, los apóstoles. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Qué hermoso que nos dé un evangelio y un hecho de los apóstoles, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. El autor es Dios mismo a través de este hombre, para darnos la vida y hechos del Señor Jesús y la vida y hechos de los apóstoles, de forma ordenada. Eso tenemos en Lucas. Entonces ya fue predicado el capítulo 1 hasta el versículo, hemos visto el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Qué gracioso, ¿no? Zacarías, asustado, y finalmente sale a dar la bendición araónica, mudo, no solo mudo, sordo. ¿Por qué sordo? Porque vamos a ver que le dicen con señas cómo se va a llamar tu hijo. Si no le hubieran dicho cómo se va a llamar tu hijo. Estaba sordo, mudo, y sale en silencio. Ninguna bendición. Es como el pastor nos va a dar la bendición apostólica al final y de pronto no dice nada y sale callado y se va, ¿no? Una escena bien, ¿no? Hasta de repente anecdótica. Eso fue Zacarías cuando le anunciaron el nacimiento de Juan. Y de ahí viene el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Hermoso. Como María visita a Elizabeth, qué hermoso también el cántico de María. Y ahora nos toca nacimiento de Juan el Bautista. Entonces les invito ahora a seguir la predicación en el versículo 57. Como Lucas, con esa su formación muy sistemática, pues siempre se darán cuenta que correlacionaba tiempos. Es el único que escribe el Evangelio correlacionando tiempos con la historia universal. Por ejemplo, al inicio dice, en el capítulo 1, versículo 5 de Lucas, dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea. Ahí ya está conectando lo que está sucediendo en la historia sagrada con la historia universal. El tiempo de Herodes. Y Herodes reinó del 37 al 4 antes de Cristo. Ya lo está conectando en el tiempo de Herodes, dice. Esto sucedió en el tiempo de Herodes. Entonces, si nosotros hablamos del año 4, que Herodes murió el año 4 antes de Cristo, pues podríamos deducir que Juan nació el año 4. Y recordemos que Juan le llevaba por 6 meses a su primo, por línea materna, Jesús. Le llevaba por 6 meses. Porque ¿qué edad tenía cuando María lo visitó a Elizabeth, que estaba gestando de Juan? ¿Cuántos meses habían pasado? Porque se darán cuenta que Lucas ordena de manera sistemática. ¿Cuántos meses habían pasado? 6. Y había concebido María, recién había concebido. ¿Cuánto tiempo le llevaba a Jesús? 6. En el tiempo de Herodes, 4 antes de Cristo, ¿no? O sea, Juan nació posiblemente 4 años antes de la era cristiana. Y Cristo nació 3 años antes de la era cristiana. Ahora, ¿por qué lo han puesto 3 años después? ¿Por qué Navidad es el 25? Porque era el dios Mitra el 25, entonces pusieron el 25. Porque Jesús posiblemente nació en marzo. Y Juan posiblemente nació en septiembre. Si uno va deduciendo, va a llegar a estos meses. Y coincide más, marzo, ¿no? El primer mes del año para ellos. Entonces dice, cuando se cumplió el tiempo, o sea, se cumplieron los 9 meses, ¿no? Estamos hablando posiblemente de septiembre del año 4 antes de Cristo. Dice que Elizabeth dio a luz un hijo. Este hijo ya había sido anunciado, inclusive ya se sabía su nombre. Y dice, sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría, obviamente. No sé qué edad tendría Elizabeth, pero posiblemente tendría, pues, no sé, 80, más de 50,
Como dicen, cuando la costumbre de la mujer se retira. Me encanta como dice la Biblia, ¿no? Cuando la costumbre de la mujer se retira, ¿no? En otras palabras, cuando la mujer ya no menstrua, cuando ya no ovula. Entonces era de edad avanzada. Entonces, obviamente, sus parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla en el que escribió: su nombre es Juan. Y todos quedaron asombrados al instante, se le desató la lengua. Recuperó el habla y comenzó a hablar de Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban: ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Si nosotros vamos, les invito a seguirme al versículo, Romanos capítulo 11, versículo 36. Habla un poco de lo que es el propósito de la vida del ser humano. Un solo versículo, ¿eh? Si este solo versículo entendiera el mundo, nuestro mundo sería el cielo, sería un pedazo de cielo en la tierra. Si solo este versículo se tomara como verdad en el mundo. Nosotros sabemos que Juan fue predestinado antes de su nacimiento. Antes de que naciera tenía nombre. Y la pregunta será, ¿y nosotros teníamos nombre antes de que naciéramos? Porque a mí mi nombre me puso mi papá. Yo me llamo como mi abuelo, Abel, que de paso dejó a mi abuela, se fue, ¿no? Pero me pusieron su nombre. Pero la pregunta es, ¿quién me puso mi nombre? ¿Quién le puso Juan el Bautista a Juan? ¿Cuándo Dios te conoció? ¿Cuándo supo de ti? Dice la palabra del Señor que Dios llama por su nombre a lo que todavía no existe. Y dice que Dios nos predestinó para ser salvos antes de la fundación del mundo. Antes de que la tierra fuera creada, Dios ya nos había escogido. Y obviamente te escoge con un propósito. Puede ser el más pintadito de tu sociedad. Puede ser, como dicen, un Parker en lapiceros, hablando de lapiceros. Puede ser de repente un botón, hablando de lapiceros. Pero si no pintas, si no escribes, ¿tendrá utilidad ese lapicero? Para lo que fue creado, no hace. Para lo que fue fabricado, no lo hace. ¿Tendrá utilidad? Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos creó y nos dio un propósito. La pregunta es, ¿cuál es mi propósito? Dice el comentario, no el comentario, sino es el Catecismo Menor, Ezequiel Lango, no sé cuántos lo han llevado en escuela dominical, pero esto lo llevamos en esta iglesia varias veces, el Catecismo Menor de Ezequiel Lango, ¿no? Sabemos que hay un catecismo mayor y un catecismo menor que se debe explicar en las iglesias, en escuela dominical. Y la primera pregunta de este catecismo dice, ¿cuál es el propósito fundamental del ser humano? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el fin principal del ser humano? Y la respuesta es glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Esa es la respuesta. Pero yo decía, esto no será palabra de hombre. Decía, a ver, voy a ir a los versículos que apoyan esto, que dice glorificar a Dios y disfrutar de Él eternamente. Ese es el propósito por el cual Dios creó al ser humano.
Y el versículo que apoya el versículo principal a esta conclusión que da este catecismo es pues este versículo que dice así, en Romanos capítulo 11, versículo 36 dice: primero, ¿por qué debemos glorificar a Dios y por qué debemos disfrutar de Él para siempre? Tú, para disfrutar, por ejemplo, de un durazno, ese durazno tiene que estar bien maduro. Y para no tener consecuencias tiene que estar bien lavado. Simple, tiene que estar bien maduro. Algo cumple su propósito cuando está bien maduro, cuando es útil para lo que fue hecho. Eso significa maduro. Pero entonces, ¿por qué debemos ser maduros? ¿Cómo sabemos que somos maduros? ¿Y cuál es el camino que debemos seguir para poder cumplir nuestro propósito? Este versículo dice: porque todas las cosas proceden de Él. Primero, tenemos que entender en nuestra vida que todas las cosas proceden de Él. Todas las cosas, el universo, nuestros padres, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, proceden de Él, son de Él. Todo es de Él y para Él. Él lo hizo. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Si esto entendiera el mundo, hermanos, o nosotros realmente lo pondríamos en nuestro corazón todos los días, creo que cambiaríamos mucho. Y a mí este versículo me tocó de manera impresionante, porque todo es tuyo, Señor, porque tú lo sostienes, porque es para ti. Y les diré que en esta semana me cambió algo, creo. Mi esposa es testigo. Creo que es nuestro primer termómetro de los esposos, es nuestra esposa. Si estamos mal, ella está mal. Nuestros hijos también son nuestros termómetros. Como dicen, la esposa es termómetro del esposo y los hijos son termómetros de la esposa. Y obviamente en el trabajo el jefe es el termómetro de los trabajadores, pues, ¿no? A veces le hacemos subir a 100 al jefe, ¿no? Entonces, pero en conclusión, dice: a Él sea la gloria por siempre. Amén. Así termina este versículo. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Cuál es el fin fundamental del hombre? Es glorificar a Dios, ¿no? Y disfrutar de Él eternamente. ¿Por qué? Porque Él ha creado todo. Porque Él me creó a mí. Y me creó con un propósito. Me sostiene Él. Y soy para Él. A Él sea la gloria por siempre. Entonces, un propósito. Ya, pero me dicen, hermano Abel, pero esto es muy amplio, pues. O sea, sigo sin saber qué debo hacer. Sigamos con el texto. En Efesios capítulo 1, versículo 4, parte A, dice así: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ya nos había escogido, no solo a Juan, a cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿cómo te escogió? ¿A través de quién? Esa también es una bendición. Alguien te llamó. Alguien tuvo la valentía de predicarte. Alguien no tuvo vergüenza de hablarte de Cristo. Y así es que llegaste. O llegamos. Y hay un versículo muy hermoso en Colosenses capítulo 3, la parte B. Capítulo 3, Colosenses, versículo 2, dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Es imposible descubrir nuestra vida fuera de Cristo. Cuando viajamos con mi esposa a Egipto, ellos creen en Moisés, ellos creen en el Pentateuco. Tú conversas con ellos y te dicen: sí, o sea,
Jesús y María estuvieron acá, nos llevaron a un lugar donde unas cavernas donde se escondieron Jesús y María cuando escapaban de Herodes. Bueno, según su historia, ¿no? Nos llevan a un lugar, no sabemos si era o no, pero era turístico. Ellos creen en Moisés, es parte de su historia. Creen en la muerte del faraón de Egipto, ahogado en el mar, más que nosotros lo creen, porque es su historia. Y nos decían que creían en Moisés, su profeta, y Jesucristo es su profeta también, pero es hijo de Gabriel. Por eso me molesté yo en una reunión cuando alguien dijo que era hijo Jesucristo no del Espíritu Santo, ¿no? O de Dios. ¿Por qué? Porque justamente porque no tienen a Cristo, no encuentran su vida. Son países muy violentos. Son países en el que la cultura no ha desarrollado. Son países en que maltratan a la mujer. Yo veía a las mujeres con su burka, como escondidas, y sentía pena. El maltrato al más débil. El poco desarrollo económico. Yo hay años que no veía gente sin zapatos. Cuando era muchacho veía gente sin zapatos, los campesinos, los que trabajaban la tierra. Ahora ya no se ve gente sin zapatos. Hasta el mendigo que pide limosna en el puente, pues tiene zapatos. Ahí no, la gente vimos gente jóvenes, muchachitos sin zapatos. Gatos muriéndose de desnutrición en la calle. ¿Qué pasó? ¿Por qué Europa desarrolló? ¿Por qué los países que no tienen a Cristo no desarrollaron? ¿Será una coincidencia? Porque la vida está escondida en Cristo. Porque hay familias que se destruyen uno al otro. Porque hay gente que se odia y no se logra reencontrar si vive junto. Porque hay padres e hijos que llegan a odiarse. Porque su vida se halla escondida en Cristo y no conocieron a Cristo. Pero su vida se halla escondida en Cristo. Y es lo que dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Esto como un preámbulo a esto. ¿Qué llegará a ser ese niño? ¿Cuál es tu propósito? Descubrir tu vida en Cristo. ¿Quieres conocer tu verdadera vida? Conoce a Cristo y síguelo. Conoce a Cristo. Un hombre que crucificado, torturado, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, caramba, si al menor taco que me tiran, yo a veces quiero regresar lo mismo. No, o sea, conoce a Cristo y descubrirás la verdadera vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo, dice, yo soy la vida eterna. Yo soy el pastor. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por más que en esos países se oren, como alguna vez me molesté con uno de ellos porque ya me cansé de que nos estafen, le dije, ora 5 veces a Alá, pero sin embargo me cambias los billetes. O sea, ¿y eso sucede en nuestro país o no? Miremos el Congreso, miremos nuestros gobernantes. ¿Habrán descubierto su vida en Cristo? La pregunta, ¿conocerán a Cristo? No. La respuesta es simple. ¿Necesitan conocer a Cristo? Sí. ¿Necesitan descubrir su vida con Cristo? Sí. ¿Nosotros necesitamos conocer a Cristo? Lo conocemos. ¿Necesitamos descubrir nuestra vida con Cristo? Sí. Y eso es lo que dice acá. ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protege. Y el Señor habla muy bien en el Salmo que hemos leído.
34, 4 a 5, cómo el Señor nos protege. Vamos a volver a leer el Salmo 139. Es uno de mis salmos favoritos. Dice así, versículo 13, 139, 13. Tú creaste mis entrañas. Mire cómo el Señor nos cuida. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra yo era entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de la arena. Y así terminaría de hacerlo y aún estaría a tu lado. En otras palabras, estamos desde antes de la formación de nuestro cuerpo en el vientre de nuestras madres, estamos junto a nuestro Creador, a través de su Hijo. Nuestra vida escondida con Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos. Ese es el propósito de nuestras vidas. Han sido creadas por Dios. Él las sostiene. Son para Él. Y ahí viene el cántico de Zacarías, ¿no? Obviamente Zacarías entendía todo esto, lo que el pueblo se preguntaba, ¿no? ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Ahí va a responder Zacarías, ¿qué cosa va a llegar a ser este niño? Y cómo el Señor lo protegía. Va a responder estas dos preguntas en su cántico de Zacarías. Y dice así, versículo 67, entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Obviamente, profetizó significa que no era él el que estaba poniendo el cántico, sino era el Espíritu Santo que estaba inspirando directamente ese cántico en Zacarías en ese tiempo. Y así comenzó Zacarías. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Redimir, esa palabra redimir. Redimir significa librarnos de un castigo, librarnos de la muerte, pero para lo cual es necesario pagar un precio. Vida por vida. Eso significa redimir. Y como alguna vez, cuando yo me convertí a Cristo a los 22 años, recuerdo que esa vez todavía no conocía a Ivonne, la conocí cuando tenía 24. A los 22 me convertí a Cristo. Y apenas se enteraron mis padres, obviamente mi padre me botó de la casa, porque era católico de nombre. No se preocupen, de ahí me fue a buscar, regresé, ¿no? Porque un padre es un padre, por más que piense que te ha salido del redil, ¿no? Pero el problema fue con mi tío Jorge, que en paz descanse ahora, ¿no? Él tenía el médico con su esposa, que era también médico ginecólogo su esposa. Esa vez creo era directora de un hospital y tenía bastante ascendencia. Y ustedes saben que en las ciudades pequeñas, en ese tiempo Cusco no era, pues ahora tiene 1 millón de habitantes. Entonces había un monseñor, pelado recuerdo, porque nunca lo había visto, pero lo vi por primera vez cuando me invitaron a tomar el té, mis tíos. Me invitaron a tomar el té y yo ingenuamente dije, qué raro, nunca me han invitado a tomar el té, ¿no? Su casa es bonita, grande, decía. Y fui, y cuando me senté en la mesa, en la cabecera estaba el monseñor, no me acuerdo su apellido, pero estaba de negro con su toca, ¿no? Pelado. Y mi tía Ima a su costado, mi tío era una intervención, o sea, una intervención a uno que había dejado la religión. Y yo recuerdo que lo único que sabía era justamente esto, de que la redención y el poderoso Salvador.
Y sabía mis 5 leyes espirituales. En mi Biblia de los Gedeones, azul, recuerdo, que en las mañanas la subrayaba, ¿no? Era la única Biblia que tenía, una azulita que regalan los Gedeones. Y la leía, pero la saboreaba. Dice, cuando uno está en la efervescencia, así como ahora, entonces saborea la palabra de Dios. Y así estaba. Y como me agarraron un poco prematuramente, solo sabía las 5 leyes espirituales. ¿Quiénes conocen las 5 leyes espirituales? A ver, o alguna vez han escuchado de las 5 leyes espirituales, o alguna vez han predicado con las 5 leyes espirituales. Yo me las sabía, para suerte, ¿no? Dios mediante, no es suerte, ¿no? Por buena aventura. Y estas 5 leyes espirituales dicen 5 cosas específicamente. 1, primero, que eres pecador. Y el versículo de apoyo obviamente está en Romanos 6:23. ¿Y qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el primer versículo. Y es lo primero que un cristiano entiende, que es pecador. Y como dice Romanos 3:10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso les dije, en la Biblia yo conozco Romanos 3:23 y busqué en mi Biblia, la llevaba en el bolsillo y le leí al monseñor, ¿no? Escuchó. De ahí el 6:23. Sabemos que somos pecadores, la palabra lo dice. Primera ley. Segunda ley, Dios es santo. Dios es, como dice Isaías 6:3, cuando un ángel, esos ángeles, cuando murió el rey Ezequías, dice que Isaías en su visión vio unos ángeles alabando a Dios. Y estos ángeles tenían 6 alas. Era, como decir, otro level de ángeles. Pero la santidad de Dios era tal que dice que esos ángeles con unas alas se cubrían el rostro, con otro par de alas se cubrían los pies, y con las otras 2 volaban y decían uno al otro, santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. La tierra se llena de su gloria. Dios es santo, santo, santo. La Biblia dice que es fuego consumidor. Por eso dice, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Por qué? Porque todavía tenemos pecado. Y su santidad es tal como si te acercaras al sol. Por tu pecado. Por nuestro pecado. Esa es segunda ley. La tercera ley, la paga del pecado es muerte. Y eso está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo se paga el pecado? Muerte. No solamente muerte física, muerte eterna. Así se paga el pecado. O sea, la paga del pecado es muerte. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. O sea, acá no hay de que de repente si has sido más o menos, te reencarnas en un gorila, o si has sido de repente más buenito, de repente un perro que tiene buenos dueños caritativos, y si has sido malo en un 100 pies, ¿no? No, o sea, no, dice que después de la muerte, juicio. O sea, te mueres, ni siquiera vas a tener ese periodo de descanso de muerto, no. Inmediatamente expiras, vas a abrir los ojos a otra realidad. No hay tiempo ahí. Cuando uno muere, se acabó el tiempo. Ya no hay tiempo. Nosotros pasamos por los cementerios, creemos que los muertos están ahí. Ya no hay tiempo para ellos. Ya abrieron sus ojos, su conciencia a la realidad del juicio. Así es cuando uno muere. Por eso es que no hay retorno. Por eso es que no es nada bíblico, pero trabajo en áreas críticas de salud y he visto fallecer en estos 22 años mucha gente.
te hablan de que tuvieron paz, te hablan de que como que se separó su conciencia de su cuerpo. Los que obviamente fueron resucitados. Hay coincidencias que no están en la Biblia, pero son evidencias que hay algo más después. Entonces, y en Hebreos 10:27 dice que no hay esa encarnación en una mascotita o en un gusano, ¿no? Sino una horrenda, dice Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que hay. Entonces la paga del pecado es muerte. Y hay versículos para apoyar. Esa es una forma de evangelizar. Y vamos a ver que al final ese es nuestro propósito. Y tenemos que tener instrumentos para llevar a Cristo a los que no le conocen. Y eso es lo que estaba haciendo, ¿no? Hay una anécdota que me dijo una vez mi hermano Fernando Jurado. Me hizo reír cuando siempre voy y lo acompaño. Me alegra el día. Y me dijo, como dijo el diablo cuando se lleva a un cura, algo es algo. Me hace reír, ¿no? Me hace reír, porque dentro de esas anécdotas hay tal sabiduría. La cosa es que este monseñor, creo que le hablé de las 5 leyes espirituales, igual me condenó. Me dijo que estaba por mal camino. No me dijo, oye, sigue leyendo la Biblia. Ahí vas a descubrir tu verdadera vida. No me dijo eso. Me dijo, si tú dejas la madre iglesia, no te queda otra cosa que el infierno. Y cuando salí de ahí, dije, estaba feliz. Porque había encontrado a Cristo. Y la cuarta ley es que ese Cristo es bueno. Para Cristo siempre hay una segunda, tercera, cuarta oportunidad de que hagas mejor las cosas. Es bueno, es misericordioso, compasivo, es amoroso. Y por eso esta ley dice, y mi versículo favorito en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Romanos 10:8 dice, 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. En primera de Juan, capítulo 1, versículos 8-9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Esas son las 5 leyes espirituales. Esos son los versículos de apoyo que debemos memorizarlos y llenar esta iglesia al punto de que tengamos que construir de repente, no sé, ampliar la iglesia. ¿Saben? Hay un gran evangelista
Billy Graham, que llenaba estadios, pero él decía que, ¿saben?, de todos los que se convierten acá y reciben a Cristo son un montón, pero realmente muy pocos son los que sigan a Cristo. Los que realmente se convierten son aquellos que son evangelizados por sus amigos, aquellos que son evangelizados por sus familiares. Esos son los que siguen a Cristo. Es un fenómeno, no sé, pero las estadísticas lo dicen. ¿Cómo llegaste tú a Cristo? ¿No fue a través de un amigo? ¿O fue un estadio lleno o una campaña evangelística? ¿No recibiste a Cristo quizá por tu papá, por tu mamá, viendo su vida, viendo su testimonio? ¿O quizá un buen amigo que tú lo apreciabas y veías que era diferente al resto? ¿No llegaste hacia Cristo? Y como dice acá Zacarías en el versículo 68, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha venido a redimir a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador. De Él les estoy hablando. En la casa de David, su siervo, como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas, para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, al acordarse de su santo pacto. Así lo juró Abraham, nuestro padre. Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Ahora, la pregunta es: ¿quiénes son nuestros enemigos? Muy buena pregunta. ¿Quién es mi enemigo? ¿Quiénes son nuestros enemigos? Ya estamos hablando de los que conocemos a Cristo, los que estamos buscando nuestra vida abundante, que esté escondida con Cristo. ¿A quién consideramos nuestros enemigos o nuestro enemigo? Vayamos, la Biblia nos dice. El apóstol Pablo en Efesios, capítulo 6, y es uno de los capítulos que uno aprende, ¿no?, cuando uno está en la efervescencia. Dice así, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 6, versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos. O sea, nuestros enemigos no son los seres humanos. ¿Ustedes creen que en esta revuelta que está habiendo, los de Puno, Juliaca y Cusco son los enemigos? ¿Ustedes creen que los que marchan en todos los lugares, incendian, son nuestros enemigos? Acá dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. ¿Ustedes saben por qué la gente está descontenta? Todo peruano creo que nos damos cuenta. Porque la gente, basta que entra una autoridad, ya sea a nivel gubernamental, Congreso, Ejecutivo, gobernaturas, entra a robar. Entra a robar. Todos entran a robar. La pregunta es: ¿son nuestros enemigos? Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Miren cuánta hace falta Cristo en nuestro país. Cuán necesario es evangelizar. Cuán necesario es Dios mediante transformar vidas. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales, dice Pablo. Y lo que dice acá es que nos concedió que fuéramos libres del temor. Dice que el amor echa fuera al temor. En 1 Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice el texto:
al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Nosotros estuvimos en tinieblas alguna vez. Nosotros fornicábamos. Era normal. Algo que ya se normalizó. Que el hombre fornique fuera del matrimonio. Peor aún, que dentro del matrimonio tenga sus amigas. Soy urólogo y esto lo veo a diario. Con su anillo y dicen, uy doctor, me contagié. Pero tu esposa, no, mi amiga. Normal. Obviamente yo le hago la consulta, no lo juzgo. Pero si tengo tiempo, le hablaré un poquito de Cristo. Muchas cosas se han normalizado. Son tinieblas y hay que denunciarlas. Con amor, es cierto, y eso es lo que el propósito. ¿Se dan cuenta cómo vamos viendo el propósito en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios nos sacó de las tinieblas? Ese es el propósito de nuestras vidas. En nuestros hogares, primero. Con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Por ende, en nuestra sociedad. Por eso acá dice, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, versículo 74, ¿para qué? ¿Para qué nos rescató Dios del poder del enemigo, de las tinieblas? ¿Por qué nos rescató del pecado? ¿Para qué Cristo murió por nosotros? Para que sirviéramos, para que le sirviéramos con dos cosas, santidad y justicia. Para eso hemos sido rescatados. Para eso estamos acá. Para eso murió Cristo. Para que le sirviéramos con santidad y justicia. Viviendo en su presencia todos nuestros días. 76 dice, qué bonito le llama, ¿no? A Ezequías le llama, Zacarías le llama a su hijo y dice, 76, y esto lo escribe Lucas, y tu hijito mío, dentro de su cántico, miren, tu hijito mío serás llamado profeta del Altísimo. Ya está dándole el propósito, que no sabía el pueblo. ¿Cuál será su propósito de este niño que la mano de Dios está sobre él? Zacarías dice, y tu hijito, ¿no? mío serás llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación. ¿Cuándo es el último día o la última vez que a alguien le hemos dado a conocer la salvación de Cristo? ¿Por qué el mundo, por qué el Perú está sumido en la violencia, en la corrupción? ¿Por qué no salimos de esto? Primero, porque somos pecadores. Segundo, porque la paga del pecado es muerte. Tercero, porque Dios es santo y justo, no dará por inocente al culpable. Cuarto, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y quinto, si nos arrepentimos y pedimos perdón de nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que decir al mundo. Por eso Zacarías, para su hijo y para toda su iglesia, para todos los tiempos, dice 77, darás a conocer a su pueblo la salvación, mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Dice, ¿a quién llamaban al sol naciente? Dice que nosotros caminamos en medio de la oscuridad todavía, porque vivimos en medio del mundo. Y sabemos quién es príncipe de este mundo. Justo estoy viendo en Prime, contraté esto, Cinema Prime creo es, y estoy viendo El Señor de los Anillos, que el escritor es un autor cristiano, ¿no?
A Tolkien, claro, el autor, así, el autor del Señor de los Anillos, es un autor cristiano. Y estas son series, y uno va viendo cómo la oscuridad del mal destruye el mundo. Donde parece que no hay esperanza, donde todo es oscuridad, destrucción. Y ahí estamos nosotros. Ahí estamos predicando la palabra del Señor. Ahí estamos dando las buenas nuevas. Estamos con nuestra antorcha, como dice el Salmo, que la palabra de Dios es, ¿qué es? Lumbrera a nuestro camino, ¿no? O sea, no es la palabra de Dios, ¿cómo dice pastor? No me acuerdo, lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies y lumbrera a mi camino. O sea, es como camináramos con una antorcha en medio de ese mundo, ¿no?, oscuro, esperando, ya viendo en el horizonte que el lucero de la mañana está saliendo ya. Ya viene la mañana, ahorita amanece, sigamos caminando. Y a esto se refiere cuando dice: así nos visitará desde el cielo el sol naciente. No sé qué dice en Reina Valera, creo que es más apropiado. ¿Dice el lucero de la mañana o no? Reina Valera en ese versículo 78. Creo que nadie está siguiendo su Biblia. Ya los cogía. La aurora de la mañana. Ajá, en otros dice el lucero de la mañana. Cristo ya viene. Se ve su luz a lo lejos en el monte, en el cerro, se ve la luz que Cristo ya está viniendo. Y nosotros estamos caminando con nuestras antorchas, que es la palabra de Dios. Lumbrera mi camino, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y dice el 79, termina este texto. Discúlpenme que me haya extendido tanto, hermanos, era necesario. 79, para terminar, dice: para dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué somos creyentes? Para dar luz a los que viven en tinieblas. ¿Nuestro país no está sumido en tinieblas? ¿Ustedes creen que la familia del policía muerto no está en tinieblas, odiando a sus compatriotas peruanos? ¿No creen que ya creo que 40 muertos que hay sus familias no odian a los otros peruanos? Estamos en tinieblas. Es lo que pasa en el hogar, cuando se odian entre esposos, cuando se odian entre padres e hijos. Están en tinieblas, necesitan a Cristo. Versículo 79, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Que el Señor les bendiga, hermanos, y bendiga en vuestros corazones su palabra y que dé fruto.